Bueno, este es mi noveno vídeo. En el vídeo anterior dije que era el séptimo, perdón, pero bueno, realmente era el octavo, así que bueno, me disculpa entonces, pensé que no llevo la cuenta. Pero bueno, entonces este es mi noveno vídeo. Les recuerdo que necesito su ayuda, dejándome ahí un me gusta, un like, como dicen muchos, que se suscriban. Les recuerdo que en este canal entonces estudiamos ahí diferentes tipos de estrategias en las diferentes plataformas de cómo hacer dinero, por ejemplo en Osoro Binaria, Quotex y en otras plataformas. Así que todo aquel que esté empezando, que quiera aprender más, les recuerdo que les dejo ahí en la descripción del vídeo un enlace, entonces, donde todas aquellas personas que me escriban ahí la palabra privado en mi Telegram, entonces los enviaré a mi otro Telegram privado, donde estoy enseñando absolutamente gratis a todo aquel que quiera aprender más en este mundo, entonces, y hacerse su dinerito como siempre. Bueno, empezamos. Espero que les guste este vídeo, vean este video hasta el final. Les recuerdo ahí la palabra privado, que se suscriban, que activen la campanita, como dicen mucho, y empezamos. Ok, entonces hoy les quiero mostrar mis operaciones utilizando indicadores de Alligator y MACD. También me guiaré por la tendencia entonces aquí general del mercado y los niveles de soporte y resistencia como siempre. Operaré un periodo de 15 segundos, el tiempo de una operación será de 1 a 2 minutos. Bueno, y mi plan para hoy es recibir unos $7.000 de depósito, así que lo que resultará de ello lo descubrirán entonces al final del vídeo. Tal vez aprendan algo nuevo y útil en este vídeo. Entonces miremos los gráficos. Aquí abajo hay un indicador MACD y estas dos escalas, ¿ves? Y un histograma. Ok, las tres escalas en el gráfico son el indicador Alligator. Busquemos el primer punto de entrada. Tenemos un movimiento de los precios a la baja, el indicador de Alligator, una rápida escala de color verde. Recientemente cruzó las otras dos líneas de arriba abajo. Fue una señal para cambiar el crecimiento local del ataque de los precios. Lo mismo pero menos profundizado se pueden ver el indicador MACD. La escala está por debajo del nivel 0, además la escala principal ha cruzado el nivel de señal de arriba a abajo. Por lo que quiero entrar en una operación entonces de $224 en la disminución del precio. El tiempo de operación es de 1 minuto. Vemos que el precio ha superado el nivel de soporte y nuestra operación se cerró positivamente. A continuación vemos que el precio volvió brevemente al nivel de soporte y luego continúa bajando nuevamente. El escenario anterior sigue siendo relevante para esta operación, por lo que los indicadores indican que una continuación de la tendencia bajista. Aunque por un momento la escala verde MACD cruzó pues la señal de abajo hacia arriba, por lo que no entro por lo que quiero entrar en una operación de $418 durante 1 minuto. Espero que el precio continúe bajando, sí. Un minuto después veo que el precio demostró no bajar mucho, pero eso fue suficiente para cerrar ganando. Veamos qué pasa en el mercado a continuación. El precio sigue bajando y ahora es más agresivo. Tal vez disminuya hasta el nivel de soporte marcado con la línea roja. La línea verde es de Alligator, ¿ves? Todavía está por debajo del resto y la distancia entre las líneas aumenta, lo que indica que la identificación de la tendencia a la baja. La línea principal MACD cruzó la señal de arriba abajo y bajó aún más que el nivel 0, por lo que es un buen tiempo para operar en la continuación pues, de la reducción del precio. La cantidad de la operación es de $782 y el tiempo 1 minuto. Vemos que el precio sigue bajando y volvemos a ganar dinero. Busquemos el siguiente punto de entrada. Después del reciente crecimiento activo, de haber superado un nivel importante y haber probado el segundo, el precio entró en corrección y ahora se cotiza cerca del nivel de soporte, ya que nuestra tendencia en general sigue siendo alcista. Me gustaría esperar un buen punto de entrada pues, para la continuación del crecimiento. Veo que el indicador de movimiento rápido, el indicador Alligator, cruza la promedio y el movimiento lento de abajo hacia arriba. En el gráfico crecen bastante activamente una fila de velas verdes y una escala MACD que cruza la señal de abajo hacia arriba y van arriba del nivel 0. Así que creo que este es un gran momento para entrar en una operación de mayor crecimiento durante 2 minutos. El momento total de la transacción, el monto pues, de la transacción va a ser de $1.462. Bien, nuestro escenario ha sido elaborado y hemos cerrado positivamente. Intentemos elegir la siguiente posición. Vemos que se planea una caída de los precios local, ya que la escala MACD cruza la línea de señal de arriba abajo y el histograma del indicador aparece por debajo del nivel 0. Y la línea verde Alligator cruza las otras dos líneas de arriba abajo. Espero que la operación más obvia
y vamos a realizar 3 operaciones seguidas, con un monto de $2.734 por 2 minutos. Vemos que el precio continuó cayendo hasta el nivel de soporte. Esto significa que el punto de entrada se eligió correctamente, por lo que nuevamente estamos ganando. Bueno, y como pueden ver entonces en sus operaciones pueden utilizar cualquier tipo de herramientas, diferentes tipos de herramientas, incluso simultáneamente. Así que lo único que les queda es practicar más, porque recuerden que la práctica es el maestro. Y continuamos entonces enseñando aquí en este canal, así que necesito su ayuda porque, como les dije, estoy empezando, así que me gustaría que se suscriban ahí, que me dejen un like, me gusta, perdón. Y bueno, y todo aquel que quiera aprender más, que quiera conocer más, aprender en el mundo, todo es absolutamente gratis. Les recuerdo, les dejo en la descripción del vídeo entonces un enlace a mi canal en Telegram, donde solo a las primeras 50 personas que me escriban la palabra ahí, privado, escuchen bien, privado, solo a las primeras 50, los enviaré entonces a mi canal privado, donde van a tener diferentes tipos de información, señales y todo tipo, absolutamente gratis. Así que nos vemos en la próxima.